son los temas que no vienen para nada a explicarnos, ¿sí? Entonces, aquí, en lo que vamos a empezar a ver de historia de México, pues solamente hay que poner énfasis a lo que es la independencia de México, pero para dar un poquito de contexto y que recuerden la importancia de este evento, hay que ver un tema antes, ¿sí? Que es la conquista de México, ¿sí? Para empezar, recuerden ustedes que México, antes de ser México, fuimos indígenas, ¿sí? Fuimos culturas prehispánicas, ¿sí? Entonces nosotros somos aztecas, mexicas, mayas, olmecas, ¿sí? Que eso también lo vieron en el curso normal, pero que no venía ni una pregunta. Entonces solamente esto es para hacer, ahora sí que énfasis en la importancia de la independencia y por qué sucedió. Entonces acuérdense, nosotros éramos culturas prehispánicas. Cristóbal Colón llega a América el 12 de octubre de 1492 y nos descubre, ¿verdad? Se da cuenta que aquí en América hay tierra y hay población. Se regresa a España, ¿sí? Y le va con el chisme a los reyes españoles. Y los reyes españoles ahora envían a Hernán Cortés con la intención de conquistar el territorio. Hernán Cortés logra derrotar al ejército azteca 521. En 1521, Hernán Cortés derrota a los aztecas y en 1521 nace la Nueva España, ¿sí? Todo lo que antes era, ahora sí que el imperio azteca, ¿sí? Imperio indígena, perdón, ahora va a ser una colonia española, ¿sí? Esta colonia española va a ser conocida como la Nueva España. Antes de ser México, fuimos la Nueva España. En la Nueva España, la forma de gobierno era el virreinato, ¿sí? El virreinato era cuando el rey de España no gobernaba directamente en México, pero elegía a alguien más para gobernar en nombre del rey, ¿sí? Entonces era virrey. Entonces en la Nueva España había virreinato. Ahora sí, éramos colonia española. Luego nos quisimos independizar. Y así se va a ir lo que es la independencia de México, ¿sí? La independencia de México hay que recordar que es un evento cultural y social que se llevó a cabo el 16 de septiembre de 1810 y finaliza el 21 de septiembre, el 27, perdón, de septiembre de 1821, ¿sí? Ese día termina formalmente la independencia en México. Entonces, la independencia de México duró 11 años, ¿sí? 11 años dura la guerra de independencia. Pero ¿por qué nos quisimos independizar? ¿Sí? No sé si recuerden, en la clase vieron aspectos o causas internas y externas por las cuales nos quisimos independizar. Por esto se llevó a cabo la guerra de independencia. ¿Sí? Más o menos se acuerdan de las causas internas y externas o no se acuerdan casi nada. ¿Se me escuchan? ¿Se me escuchan? ¿Se me escuchan? Sí, Eh, ok. Entonces les digo, vamos a ver lo que son las causas internas y externas por las cuales nos quisimos independizar de España, ¿sí? Vamos a ver que, perdón, entre las causas internas van a ser cosas que pasaron dentro de la Nueva España, cosas que pasaron dentro de la Nueva España, y externas van a ser cosas que pasaron fuera de la Nueva España, ¿sí? Entonces, en causas externas, vamos a tener algo llamado algo conocido como la ilustración. ¿Qué es la ilustración? Fue un movimiento social de cambio que se originó principalmente en Francia. Los ilustrados, recuerden que tenían la idea de cambiar, ahora sí que el mundo y la forma de pensar. ¿Sí? Los ilustrados tenían como estandarte tres cosas. Tenía que haber libertad religiosa, libertad de pensamiento y división de poderes, ¿sí? Esos eran los tres estandartes de los ilustrados. Eso nos llega aquí a México, bueno, a la Nueva España, ¿sí? Nos llega el chisme de que se supone que debe de haber estas libertades. Entonces las vamos a querer aplicar en la Nueva España. Después, en la Nueva España se suben los impuestos. Esa es otra causante por la cual nosotros ya no vamos a querer formar parte de España. Se le suben los impuestos, obviamente, a las personas más pobres. ¿Qué otra cosa?
La Revolución Francesa. En Francia se lleva a cabo una revolución en contra del rey y se pone en ese país, en Francia, nuevas reglas, nuevas normas. Ahora la iglesia ya no tiene poder. La iglesia es una simple religión, ya no tiene por qué meterse en asuntos de gobierno. Los ricos pierden privilegios. ¿Y quiénes ganan privilegios? El pueblo. ¿Sí? Eso también nos llega el chisme y lo queremos hacer. Y por último y más importante, se lleva a cabo algo llamado o conocido como la revolución o la invasión de España por parte de Napoleón. Napoleón Bonaparte era emperador de Francia. Entonces Francia decide invadir España, ¿sí? Entonces España, acuérdense que era, podemos decirlo, era dueño de México. Entonces, como Francia ahora conquistó España, ahora todas las colonias de España son de Francia, incluidas México. Entonces, México o la Nueva España aprovecha que están distraídos allá en Europa y decide declarar su independencia. Ya no se escucha. Ahí está, disculpa, me sacó, no sé por qué. Pero estaba comentando, los peninsulares eran los más poderosos. Ellos eran los únicos que tenían acceso a puestos de gobierno. Los criollos, los hijos de españoles nacidos en la Nueva España, también tenían poder, pero ellos no podían acceder al gobierno. ¿Qué querían los criollos? El poder. Entonces, por eso, los criollos se rebelaron en contra de los peninsulares. Eso es una causa interna, hubo revueltas, ¿sí? Número dos, había problemas económicos, no había casi dinero en la Nueva España. Eso desembocó en que hubiera insurrecciones populares. La gente, los habitantes de la Nueva España, se rebelaron en contra del gobierno de España, ¿sí? Hubo después conspiraciones, la gente ya no quería formar parte de España, querían crear una nueva nación. Y por último, las desigualdades de la Nueva España. No era lo mismo ser peninsular que criollo, no era lo mismo ser peninsular criollo que mestizo, ni se diga indígena, ¿sí? Entonces, sumando estas dos causas, tanto internas y externas, pues el 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo da el grito de Dolores y convoca al pueblo mexicano a levantarnos en armas en contra de el gobierno de España. Y así inicia la guerra de independencia por estas causas, ¿sí? Pero la guerra de independencia, como ya dijimos, dura 11 años, ¿sí? 11 años dura la guerra. Entonces, esta guerra se va a dividir en cuatro etapas. La primera etapa es conocida como la organización. La segunda etapa es conocida como la primera etapa es conocida como el inicio. La segunda etapa es conocida como la organización. La tercera etapa es conocida como la resistencia. Y la cuarta y última etapa es conocida como la consumación, el fin de la guerra de independencia.
La primera etapa solamente duró un año. Va desde que Miguel Hidalgo da el grito de Dolores hasta la captura y posteriormente fusilamiento de los líderes. Entre esos líderes estaba Miguel Hidalgo. Entonces Miguel Hidalgo, el que dio el grito de Dolores, no ve consumada su obra de independencia. ¿Por qué? Porque es asesinado. Con la muerte de Hidalgo termina la primera etapa y se viene la segunda, que es la organización. Esta etapa de organización es la más productiva del movimiento. ¿Por qué? Porque en esta etapa se ganan muchísimas batallas, muchísimo territorio, muchísima aceptación por parte de la gente de la Nueva España. Entonces, esta etapa, el movimiento independentista crece y gana mucha popularidad, ¿sí? En esta etapa, los principales líderes eran Ignacio López Rayón y José María Morelos y Pavón, ¿sí? Morelos es el que sale en el billete de 50, el que tiene paliacate. Morelos fue importantísimo para la lucha independentista. ¿Por qué? Porque Morelos, aparte de ser sacerdote como Miguel Hidalgo, fue un excelente estratega militar. Con Morelos se ganaron muchísimas batallas importantes, ¿sí? Por eso ganó mucha aceptación este movimiento. Gracias a Morelos, a Morelos le debemos, perdón, el gran crecimiento del movimiento independentista. ¿Qué pasa? Pues a Morelos también lo capturan y también lo fusilan, ¿sí? Entonces Morelos muere y cuando Morelos muere, pues inicia una etapa nueva para el movimiento independentista llamado la resistencia. Esta resistencia va de 1816 a 1819, ¿sí? Como lo dice su nombre, van a resistir. Este movimiento independentista ganó muchísima aceptación con Morelos, pero Morelos ya murió. Entonces, el nuevo líder, Vicente Guerrero, tiene que luchar y resistir contra los embates de los españoles, ¿sí? Entonces aquí los líderes van a ser Vicente Guerrero, Francisco Javier Mina y Guadalupe Victoria. Y después se viene la última etapa, conocida como consumación. Esta va de 1819 a 1821, ¿sí? Este va desde que un general de nombre Agustín de Iturbide se une al ejército independentista. Agustín de Iturbide luchó en un principio en contra de los líderes de la independencia. Él luchaba a favor de España. Después, Iturbide traiciona a los españoles y se une a los independentistas. Entonces, gracias a que Iturbide se une a los independentistas, nace algo llamado el Ejército Trigarante, ¿sí? Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero unen fuerzas. ¿Para qué? Para lograr la independencia de México. Entonces, Agustín de Iturbide crea algo llamado el Tratado de Córdoba. Este Tratado de Córdoba decía que México ya iba a ser independiente de España. México ya no va a depender para nada de España, ¿sí? Este tratado lo firma el mismo Agustín de Iturbide y el virrey de España de ese tiempo, Juan O'Donoju. Entonces, a la hora de que Juan O'Donoju e Iturbide firman este tratado, México se convierte en un país independiente. ¿Qué día? El 27 de septiembre de 1821, ¿sí? 11 años de guerra duró estas etapas, ¿sí? La más importante de todas, obviamente, es la consumación, porque México logra por fin su independencia. Entonces nosotros, a la hora de que celebramos el del Día de la Independencia, el 16, pues celebramos el inicio, pero no la consumación, porque la consumación es hasta el 21, al 27, perdón, de septiembre, ¿sí? Y hasta aquí es el tema de la independencia de México. Entonces les pregunto, no sé si tengan alguna duda. ¿Alguna duda que tengan? ¿Ninguna? ¿No? ¿Seguros? Bueno, entonces, esto fue lo que es la historia de México. ¿Qué otros temas vamos a tocar? Bueno, vamos a ver, como lo vieron en su clase, vamos a repasar lo que es la historia universal, ¿sí? Aquí en historia universal vamos a ver guerras importantes como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Entonces, aquí en historia universal
Si recuerdan, había una pregunta importantísima que era diferenciar entre colonialismo e imperialismo. Entonces aquí en este tema de las diferencias, sí ocupo que presten mucha atención y si tienen alguna duda o no entendieron, por favor pregúntenmela, ¿sí? Entonces, vamos a ver la diferencia entre colonialismo e imperialismo. Dice, el colonialismo e imperialismo a menudo son confundidos. Sin embargo, ambos conceptos poseen significados diferentes. Tanto colonialismo como imperialismo implican dominación política y económica sobre otro país, lo cual suele ser la razón principal de la confusión. ¿Sí? Entonces el colonialismo, tanto el colonialismo como el imperialismo, tienen a lo mejor un mismo fin, tener control económico y político de otro territorio, ¿sí? ¿Dónde se lleva a cabo la diferencia? Bueno, la diferencia se lleva a la hora de ejecutarlo, ¿sí? El colonialismo implica que una nación tome el control total sobre otra, ¿sí? Este controla tanto lo político, militar, ¿sí? Además es formal, directo y absoluto. Entonces aquí nos está diciendo que el colonialismo, cuando conquistas un territorio, ahora el territorio es totalmente tuyo, ¿sí? Le vas a cambiar todo, ese país no va a conservar nada de su antigüedad, ¿sí? Todo lo que tenía antes, su forma de gobierno, su moneda, sus tradiciones, su religión, ya no va a ser así. Ahora, ¿cómo va a ser? Ese país tiene que adoptar todo lo que tenga el país que te conquistó, ¿sí? Lo que nos pasó a nosotros nos colonizó España y España se inculcó la religión, las tradiciones, el dinero, ¿sí? Entonces el colonialismo es algo invasivo, totalmente, ¿sí? Cuando un país colonizador conquista a otro, este nuevo territorio ahora va por tomar todas las características del país que lo conquistó. En cambio, el imperialismo se refiere al control económico y político ejercido por una nación sobre otra, ya sea formal e informalmente. Entonces aquí el imperialismo también busca conquistar territorios, busca tener control político y económico. ¿Cuál es la diferencia? Que el imperialismo no es totalmente invasivo. El imperialismo te puede permitir conservar tradiciones, conservar usos y costumbres, conservar tu moneda, conservar tu religión, siempre y cuando tú estés sujeto a la política y estés sujeto a dar tributo al país que te conquistó. Esa es la gran diferencia. Los colonizadores conquistan totalmente, ¿sí? Los imperialistas te dejan ciertas libertades, ¿sí? Entonces, ¿queda claro la diferencia entre colonialismo e imperialismo o tienen alguna duda? Acuérdense, ahorita es momento de preguntar. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí, sí. Sí, O- ok. Eso es, ahora sí que es de las principales. Esta sí es una pregunta de examen, ¿sí? A veces preguntan cuáles son las características del imperialismo, del colonialismo, ¿sí? Entonces, estas son las diferencias. Colonialismo implica control absoluto, el imperialismo no siempre, ¿sí? Entonces, esas son las diferencias. Ahora, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver alianzas que se llevaron a cabo en el siglo XX. Aquí se van a enfrentar principalmente dos ideologías, ¿sí? Se va a enfrentar la ideología imperialista y la ideología colonialista, ¿sí? En Europa, básicamente, las grandes potencias o eran colonizadoras o imperialistas. Entonces, para ganar poder, te tenías que unir. Así que el imperio de Alemania decide formar alianzas, juntarse con otros países para fortalecer su forma de gobierno, ¿sí? Entonces así nacen las primeras alianzas en el mundo, ¿sí? Y los países que ven hacer esto a Alemania se preocupan porque piensan que Alemania los va a invadir, piensan que Alemania los va a querer conquistar.
Entonces así nacen las primeras alianzas en el mundo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles fueron estas alianzas? Bueno, ahorita a ver, les aparece la imagen. Espérame un poquito. Ahí está. Entonces, las primeras alianzas en el siglo XX. En el siglo XX, las políticas entre los estados europeos marcaron, ay, se movió, perdón, ahí está. Las alianzas políticas entre los estados europeos marcaron el final del siglo XIX e inicio del siglo XX y fue uno de los factores responsables por el surgimiento de la Primera Guerra Mundial. A ver, espérenme, creo que no les está apareciendo en pantalla. Ahí está. Entonces, ahí están las grandes alianzas, ¿sí? Estas alianzas se hicieron, como les dije, por motivos de poder. ¿Cuáles fueron estas alianzas? Fueron dos. Una es conocida como la Triple Alianza y la otra como la Triple Entente. La Triple Alianza es formada primeramente por Alemania, Hungría o el Imperio Austrohúngaro e Italia. Y la Triple Entente está formada por Gran Bretaña, Francia y Rusia, ¿sí? Al principio estas grandes alianzas solamente fueron para cuidar intereses, ¿sí? Para juntarse, digamos, con tus amigos, que se iban a defender intereses mutuos, ¿sí? Bueno, estas alianzas van a desembocar en grandes guerras, ¿sí? ¿Cuáles van a ser estas guerras? Bueno, primeramente se lleva a cabo una guerra entre Rusia y Japón, ¿sí? Así se lleva a cabo la guerra Japón contra Rusia. Esta se lleva a cabo entre los años de 1904 y 1905. Aquí el imperio ruso cae derrotado por el imperio de Japón. ¿Por qué se llevó a cabo esta guerra? Bueno, en Asia había intereses de conquistar, colonizar, tomar los territorios de Corea del Norte, de Japón, de Singapur, ¿sí? Entonces, Rusia los quería, Japón también. Entonces se fueron a guerra por esos territorios y ahora sí que, y sorprendentemente, gana Japón. Japón derrota a Rusia. Entonces Rusia cae derrotada contra Japón. Esa derrota es humillante. ¿Por qué? Porque Rusia se supone que era un país más desarrollado tecnológica, armamentísticamente y poderosamente hablando. Esta derrota no pasa por desapercibida. ¿Por qué? Porque dentro de Rusia, en 1905, durante la guerra una vez que se pierde contra Japón, la gente se manifiesta en contra del gobierno, ¿sí? Las revoluciones, les digo, se llevan a cabo dentro de un gobierno, ¿sí? La gente se revela en contra del gobierno en turno. Entonces, esta revolución de Rusia es cuando se rebelan en contra del gobernador de Rusia de ese tiempo, que era el zar Nicolás II. ¿Por qué se rebelan en contra de Nicolás II? Número uno, porque perdieron contra Japón. ¿Sí? ¿Cómo es posible que haya perdido contra Japón? Número dos, hay hambre, no hay alimentos, los trabajos son mal pagados, no hay derechos laborales, no hay derechos en general, los impuestos son muy altos. Entonces la gente se empieza a manifestar pacíficamente en contra del zar Nicolás II. ¿Qué hace este zar en contra de esta manifestación? Los asesina, los manda a asesinar. ¿Sí? El zar Nicolás II manda a matar a todos los manifestantes. A esto se le conoce como el Domingo Sangriento, ¿sí? Estos manifestantes estaban marchando al Palacio de Invierno del zar, ¿sí? Es como si ahorita la gente se manifestara y caminara a Palacio Nacional, que es donde vive el presidente. Bueno, por eso los mandó a matar. Pero eso, en vez de acallar, de mantener controlados o espantar a los manifestantes, los hacen tomar más valor. Entonces ahora sí, se unen todos, trabajadores, obreros, soldados, policías, militares, se rebelan en contra de Nicolás II. Nicolás II, al ver esto, les promete una nueva constitución, ¿sí? Y en esta constitución les da derechos laborales, mejores salarios, mejores tratos y se bajan los impuestos, pero solamente por un tiempo.
pero gracias a eso se mantuvo controlado a la población. ¿Por qué por ese momento les digo? Porque 12 años después, ahora sí lo van a quitar del poder, pero eso hasta aquí, ¿sí? Después de esto, tenemos que ver lo que es la Primera Guerra Mundial, ¿sí? También de la Primera Guerra Mundial hubo como dos o tres preguntas, así que también aquí, cualquier duda que tengan acerca de la Primera Guerra Mundial, por favor, háganmelo saber, ¿sí? Entonces aquí, la Primera Guerra Mundial, ¿qué fue la Primera Guerra Mundial? Bueno, para empezar, la Primera Guerra Mundial va a ser el enfrentamiento bélico más grande que hubo en Europa hasta ese momento, ¿sí? En esta Primera Guerra Mundial se enfrentaron grandes potencias como digamos, Alemania, Inglaterra, Francia, ¿sí? Guerra Mundial, ¿por qué? Porque la mayoría de los países potencias en el mundo se fueron a guerra unos contra otros, obviamente, unos defendiendo los intereses de los demás, ¿sí? Entonces, ¿qué fue la Primera Guerra Mundial? Dice, la Primera Guerra Mundial, anteriormente llamada la Gran Guerra, fue un enfrentamiento o una confrontación bélica centrada en Europa, que empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918. Entonces la Primera Guerra Mundial se lleva a cabo de 1914 a 1918, ¿sí? 4 años dura la Primera Guerra Mundial, muchísimo tiempo. ¿Qué pasa? Dice, el asesinato del archiduque de Francisco Fernando de Austria el 28 de junio de 1914 a manos de Gavrilo Princip, nacionalista serbio afiliado al grupo terrorista Mano Negra, propició que las principales potencias europeas iniciaran una guerra. Este es el evento que desembocó a que el mundo se fuera en guerra. Se asesina a Francisco Fernando de Austria. ¿Pero por qué? Perdón. ¿Por qué hubo tanto revuelto? ¿Quién era esta persona para que todo el mundo se fuera a guerra? Ah, bueno, Francisco Fernando de Austria era el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, ¿sí? Acuérdense que Austro-Hungría era miembro de la Triple Alianza, y en esa Triple Alianza, aparte de Austro-Hungría, estaba Alemania e Italia. Entonces mataron al heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, miembro de la Triple Alianza. Alemania e Italia exigieron esclarecer el asesinato y castigar al culpable, ¿sí? ¿Dónde sucedió esto? En Serbia. Entonces Alemania e Italia querían hacer una investigación en suelo serbio. ¿Para qué? Para investigar bien. Serbia no permitió eso. Así que Alemania amenazó a Serbia de declarar la guerra. ¿Quién salió a defender a Serbia? Pues los otros aliados, la Triple Entente, Francia, Inglaterra y Rusia. Y por eso se lleva a cabo la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque matan a esta persona. Ese es el evento principal, ¿eh? Matan a Francisco Fernando de Austria y el mundo se va a guerra. ¿Cuáles fueron los bandos o quienes participaron durante la Primera Guerra Mundial? Bueno, igual estuvieron las alianzas que hablamos al principio, la Triple Alianza y la Triple Entente, solamente que ahora los países van a ser más. En la Triple Alianza, en un principio era Alemania, Italia y el Imperio de Austro-Hungría. Ahora ya no va a ser así. Ahora la Triple Alianza va a ser Alemania, el Imperio de Austro-Hungría y el Imperio Otomano y Bulgaria, ¿sí? Entonces ahora se les van a unir dos, el Imperio Otomano y Bulgaria. Italia, que en un principio estaba en la Triple Alianza, se van con los contrarios, se va con la Triple Entente. Entonces la Triple Entente ahora va a ser Inglaterra, Francia, Rusia, Italia, ¿sí? Italia, Serbia, Grecia y más tarde Estados Unidos. Entonces aquí estamos viendo en este último país lo que va a inclinar la balanza del ganador. Estados Unidos vamos a ver que va a influir muchísimo en que la Triple Entente logre ganar a la Triple Alianza. Entonces estos fueron los bandos, ¿sí? La guerra, pues la guerra mundial para empezar. Los líderes, los países pensaron que la guerra
iba a terminar de manera rápida. Ellos dijeron, no, la Primera Guerra Mundial la vamos a terminar de volada. No fue así. ¿Por qué? Porque tardaron más de lo pensado. Y como tardaron más de lo pensado, pues va a traer consecuencias muy graves a los países. Entonces, la Primera Guerra Mundial la vamos a dividir en 4 etapas, en 4 fases. La primera fase va a ser la guerra de movimientos. La segunda fase va a ser la guerra de trincheras. La tercera fase es la crisis del 17. Perdón. Y por último va a estar el fin, que es el desenlace, que es el fin de la Primera Guerra Mundial. Aquí, la etapa 1 y 2. La etapa 1 es la guerra de movimientos. Esta guerra de movimientos se hizo con la finalidad de que la guerra terminara de manera rápida. Alemania empezó a hacer movimientos veloces y fulminantes en contra de Francia y conquistaba territorios. Pero mientras Alemania conquistaba un territorio, Francia estaba conquistando otro territorio de Alemania. Entonces era un círculo vicioso. Yo te conquisto 2 territorios, tú ya me quitaste uno. Cuando voy a reconquistar el territorio que me quitaste, yo ya te reconquisté 2. Entonces se dieron cuenta que esta guerra de movimiento no iba a funcionar, ¿sí? Porque dejaban desprotegido. Entonces pasaron a la segunda etapa, que es la guerra de trincheras. Y aquí en la guerra de trincheras es donde más muertes se llevó a cabo en la Primera Guerra Mundial. La guerra de trincheras se llevó a cabo ¿para qué? Para proteger el territorio ya conquistado. Ya conquisté hasta aquí, me voy a trincherar, voy a resguardar este territorio que ya conquisté, lo voy a defender. Entonces hicieron trincheras, cavaron hoyos y allí estaban los soldados, ¿sí? ¿Para qué? Para mantener posición del territorio que ya gané. Esta guerra de trincheras duró muchísimos años, más de 2 años, y en estos 2 años se llevaron a cabo masacres en las trincheras. La mayoría de las muertes que se llevaron a cabo en la Primera Guerra Mundial fue en las trincheras, ¿sí? Fue tan grande las trincheras que dice que la línea de Hindenburg ocupó 700 kilómetros, ¿sí? En la franja que separaba a Francia de Alemania. Entonces, imagínense esa cantidad de trincheras que había, 700 kilómetros. Y en esos 700 kilómetros, imagínense a los soldados que estaban ahí. Fue la etapa más sangrienta de la guerra. Como la guerra ya duró mucho tiempo, 3 años, pues se va a vivir una crisis en 1917. ¿Sí? En 1917 se lleva a cabo una crisis, ¿sí? Los países que estaban participando en la Primera Guerra Mundial ya se desesperaron, algunos ya no tienen ánimo, otros tienen mucho que defender y otros simplemente se salen. Para empezar, en Francia, ¿qué pasó en Francia? Francia, para empezar, está golpeada muy anímicamente. Esa línea de Hindenburg de trincheras evita que lleguen los alimentos, y suministros al país. Entonces hay escasez de alimento, hay escasez de medicina. La gente se empieza a manifestar y motinar en contra del gobierno. En Gran Bretaña ya está cansada de la guerra, está desanimada, 3 años de guerra y no hay avance. Alemania. En Alemania hay 2 facciones. Está la facción que dice hay que terminar con la guerra ya que se termine y la otra facción que dice no, hay que seguir con la guerra, hay que llegar hasta las últimas consecuencias. El imperio austrohúngaro, bueno, ellos la tienen más complicado. ¿Por qué? Porque el imperio austrohúngaro tiene que luchar en contra de los países enemigos, Francia, Inglaterra, Grecia, Rusia. Tienen que enfrentar también, aparte de ellos, tienen que enfrentar movimientos internos. Muchos países que estaban dentro del imperio austrohúngaro se quieren independizar, así que tienen que sofocar estas rebeliones, tienen que hacer frente a 2 guerras. Estados Unidos. Estados Unidos entra al final de la guerra. ¿Por qué? Porque Alemania lo amenaza ¿con qué? Con atacarlo. Entonces Estados Unidos entra a la guerra en 1917. Mientras todos ya están cansados, Estados Unidos entra fresquecito. Eso, ahora sí, inclina la balanza a favor de los vencedores de la Triple Entente. Y por último, Rusia. Rusia es el país que se sale de la guerra. Rusia estaba con la Triple Entente,
pero Rusia se va a salir de la guerra mundial. ¿Por qué? Porque en ese mismo año se lleva a cabo una revolución en Rusia. Esa la vamos a ver ahorita, ¿sí? Entonces, esa es la crisis del 17. La mayoría de los países ya está cansado, pero ¿qué pasa? Estados Unidos entra al quite y gracias a que Estados Unidos entra a la guerra, pues la balanza, pues ahora sí que pasa a favor de quién, de los vencedores, que va a ser la Triple Entente, si lo quieren ver así, de los buenos. Entonces así pasamos a la última etapa de la Primera Guerra Mundial, que es el desenlace. Dice, para empezar, como les dije, tanto los bandos de los aliados como la Triple Entente están cansados. Ha durado muchísimo. Hay crisis económica, ¿sí? Hay crisis económica, todo está muy mal. Entonces, llega Estados Unidos ahora sí que llega Estados Unidos al poder, ¿sí? Estados Unidos llega al poder, llega a la guerra y ahora sí, los de la Triple Entente tienen un impulso, ¿sí? Estados Unidos llegó con ánimos renovados y Estados Unidos va a hacer que los demás pierdan, ¿sí? Para empezar, el Imperio Otomano y el Imperio Austrohúngaro se rinden, no pueden seguir con la lucha. Alemania se queda sola. A Alemania no le queda más que rendirse. Entonces Alemania, en 1918, el 11 de noviembre, al ver que ya no tiene apoyo e es imposible ganar esta guerra, decide rendirse. Y con la rendición de Alemania termina la Primera Guerra Mundial. Hasta esa fecha, la guerra más sangrienta que habían tenido hasta la fecha. Pero con la finalización de la guerra no terminan los problemas. ¿Por qué? Porque ahora, perdón, porque ahora, perdón, ahora vamos a ver las consecuencias, ¿sí? ¿Qué consecuencias trajo la finalización de la Primera Guerra Mundial? Para empezar, las vidas humanas. Durante la Primera Guerra Mundial se estima que murieron aproximadamente alrededor de 9 millones de personas, ¿sí? 9 millones de personas murieron durante la Primera Guerra Mundial. Entonces, fue algo que afectó muchísimo, siempre va a ser lo que más pesa en una guerra mundial. Estados Unidos va a ganar muchísimo poder. Estados Unidos, como fue el que al final se metió a la guerra, pues va a ser el que va a tener más prestaciones. El mundo va a ver a Estados Unidos como el salvador. Estados Unidos gana gran influencia política y económica en el resto del mundo. Número dos, la tecnología hace que haya avances en las armas, ¿sí? Gracias a la Primera Guerra Mundial, los avances tecnológicos en armas ahora sí que se llevó a una gran escala. Se inventaron tanques de guerra, aviones, pistolas, metralletas. Y lamentablemente eso va a desembocar ¿en qué? En que años después se lleve a cabo una bomba atómica, ¿sí? ¿Qué más? La desintegración del Imperio Otomano y Austro-Hungría, ¿sí? Cambios territoriales. El Imperio Otomano ya no existe. El Imperio Austrohúngaro tampoco. Esos que apoyaron a Alemania ya no están. Alemania también va a cambiar sus fronteras. ¿Por qué? Alemania va a tener que dar compensación, ¿sí? A Alemania se le hace firmar algo llamado el Tratado de Versalles. En ese Tratado de Versalles, Alemania acepta toda la culpa de la Primera Guerra Mundial. Aparte, Alemania tiene que compensar, indemnizar a los países vencedores, ¿sí? Con dinero y territorio. Entonces, Alemania pierde mucho territorio, ¿sí? Entonces, esta firma del Tratado de Versalles es algo que afecta a Alemania económica, económica, política y moralmente hablando. Los humillaron, ¿sí? Y este Tratado de Versalles va a traer como consecuencia que haya crisis económica en Alemania y como consecuencia a esa crisis la llegada al poder de quién, de Adolfo Hitler. Y gracias a Hitler
se lleva a cabo la Segunda Guerra Mundial. Entonces, indirectamente, la firma de este Tratado de Versalles es consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? ¿Qué más pasa gracias a la Primera Guerra Mundial? Se crea algo llamado la Liga de las Naciones, ¿sí? La Liga de las Naciones nació como con el objetivo de ¿qué? De evitar que se llevara a cabo otra guerra mundial, ¿sí? ¿Quiénes integraban la Liga de las Naciones? Los países que vencieron en la Primera Guerra Mundial. Esta Liga de las Naciones es el antecesor de lo que conocemos hoy como la ONU, ¿sí? Y eso fue la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Mucha guerra, mucha muerte, muchos cambios, ¿sí? Políticos, económicos y de frontera. Entonces, hasta aquí, chicos, ¿alguna duda que tengan sobre la Primera Guerra Mundial? ¿Dudas, No, dudas? ¿No? ¿Seguros? Acuérdense que ahorita es cuando deben de sacar todas sus dudas. ¿No tienen ninguna? No, no. no, profe. Ok. Entonces, ¿cuál es el siguiente evento que vamos a ver? Bueno, vamos a ver algo que pasó durante la Primera Guerra Mundial, que fue la Revolución de Rusia de 1917. ¿Sí? Esto se llevó a cabo antes de que se acabara la Primera Guerra Mundial. Fue durante la Primera Guerra Mundial, donde ocurrió en Rusia, país que participó en la Primera Guerra Mundial. ¿Qué pasó en esta revolución? Bueno, esta revolución se divide en dos, en la Revolución de Febrero y la Revolución de Octubre. En la Revolución de Febrero, en 1917, la gente se manifestó en contra del zar Nicolás II, ¿sí? Estaban celebrando el Día Internacional de la Mujer, ¿sí? Estaban marchando en la calle celebrando el Día Internacional de la Mujer, pero rápidamente esa manifestación tomó tintes más importantes. No digo que el Día de las Mujeres, de la Mujer no sea importante, pero tomó tintes de trascendencia. ¿Por qué? Porque ahora esa manifestación exigía la renuncia de Nicolás II. ¿Por qué? Porque esa constitución que hizo en 1905 no sirvió. Sigue habiendo hambre, sigue habiendo injusticia, salarios pobres. Aparte, súmale eso a las derrotas que estaba sufriendo el ejército ruso en la Primera Guerra Mundial. Entonces, no sirve de nada estar en la Primera Guerra Mundial. Este zar Nicolás II no sirve para nada, pero este movimiento tomó más fuerza. ¿Por qué? Porque ahora los militares, que se supone que iban a defender al zar Nicolás II, al presidente, entre comillas, ya no lo quieren. Entonces Nicolás II no le queda más que renunciar al gobierno de Rusia, abdicó y ahora Rusia va a tener un nuevo gobierno, ¿sí? Comandado, perdón, por un congreso llamado los soviets. ¿Quiénes eran los soviets? Los soviets, hagan de cuenta que eran como un grupo de personas, una cámara de personas que estaba integrado por militares, ciudadanos y campesinos, ¿sí? Ese era el soviet. El soviet tomó control de Rusia, ¿sí? El soviet duró de febrero a octubre. ¿Por qué? Porque en octubre del mismo año, del 17, se lleva a cabo la revolución de los bolcheviques. ¿Quiénes eran los bolcheviques? Los bolcheviques eran un partido político que dominaba Lenin, ¿sí? Lenin se utilizó a los soviets o a este partido político que estaba integrado principalmente por obreros, ¿sí? Entonces Lenin, con los soviets, el partido político de los obreros, logra de hacerse del poder y se convierte en presidente de Rusia. Entonces ahora Lenin es presidente de Rusia y la primera acción que toma es convertir en Rusia en la Unión Soviética, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿sí? Entonces ahí nace lo que conocemos actualmente, que ya no existe, como la Unión Soviética, a la hora de que llega Lenin al poder. ¿Qué es lo primero que hace Lenin al mando de la Unión Soviética? Decide salirse de la Primera Guerra Mundial. Número dos, decide que ahora la forma política o el pensamiento político que van a tener es el socialismo, ¿sí? Gracias a la Unión Soviética, Rusia gana muchísimo poder militar y económico, ¿sí? Y en la Unión Soviética se pugna por una nación atea,
¿sí? No quieren a la religión en el gobierno, ¿sí? Se busca que en Rusia haya un ateísmo. ¿Por qué? Porque tenían como Biblia lo que es el manifiesto comunista de Karl Marx. Y Karl Marx decía que el opio del pueblo era la religión. Entonces, para que un pueblo crezca, debe de tener cero religión. Entonces, eso fue lo que se creó gracias a la revolución de Rusia del 17. Se crea lo que es conocido como la Unión Soviética. Y la Unión Soviética más adelante va a ganar importancia ya que gana poder económico, militar e influencia en el resto del mundo. ¿Sí? ¿Alguna duda con la revolución del 1917 de Rusia? Ninguna, ninguna. Profe, Mande. no, ninguna. Ah, pensé que sí. Ok, ok. Entonces, si no hay ninguna Ninguna, duda, profe. chicos, si no hay ninguna duda, hasta aquí la vamos a dejar, ¿sale? Les repito, esta sesión la grabé. Entonces, en cuanto me llegue, igual la subo a YouTube, ¿sí? Y se las mando, ¿sí? Ok, profe, Ok, gracias. profe. Profe, Ok, no puedo chicos. entrar a la siguiente clase, la va a grabar igual, ¿verdad? Sí, la voy a dar, no van a poder entrar la que sigue, ¿verdad? Ajá. Ok, pues sí, la voy a grabar igual, pero también, no sé si la quiera tomar, yo la clase que voy a dar el domingo, la doy el sábado, pero de este sábado al otro, ¿sí? La doy de 12 a 1. También no sé si se quiera meter Ah, ahí. entonces le puedo poner para que Sí, nos de mande todas el maneras link la voy para a poder grabar. entrar el sábado. Sí, pero le digo, no es este sábado, es de este sábado hasta el otro. Con ustedes voy a adelantar una Ah, clase más, ¿sí? Pero de todas maneras la voy a subir. Ya si gusta usted meterse a la clase del sábado este al otro, me manda un mensaje y yo le mando el link, ¿sale? ok, está bien, profe, gracias. Ok, pues chicos, hasta aquí la vamos a dejar y pues le subo la grabación, ¿sí? Sí, profe. Ok, cuídense mucho chicos, hasta luego. Bye, buen día. Bye. Igual, profe, bye. Bye.